Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí con nosotros una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas que más ha dado de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y, por supuesto, entre todos nuestros seguidores que siguen de cerca la vida de sus celebridades favoritas. Si eres fanático de las series turcas, y especialmente si sigues de cerca las historias de amor que nacen en los sets de grabación, este vídeo es para ti. Vamos a abordar una pregunta que muchos se hacen y que ha generado un sinfín de especulaciones en redes sociales y medios: ¿por qué Kerem Bürsin evade a Hande Erçel? Sí, lo han leído bien. El título de hoy es intrigante y directo, y promete desvelar los pormenores de esta situación que tiene a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Aquí nos dedicamos a desgranar los misterios, las novedades y los chismes más jugosos del entretenimiento, con un enfoque especial en las producciones y los artistas que tanto amamos. No se pierdan ninguna de nuestras publicaciones. Dicho esto, pónganse cómodos porque la información que les traemos hoy es bastante jugosa y tiene varias capas que vamos a desgranar juntos. Desde que Kerem Bürsin y Hande Erçel conquistaron el corazón de millones de espectadores con su química innegable en Sen Kalkam, su relación fuera de pantalla se convirtió en tema de conversación constante. Lo que comenzó como una amistad forjada en el set, pronto floreció en un romance que acaparó titulares y generó una legión de seguidores incondicionales, los famosos Kerem Bürsin-Hande Erçel fans o simplemente los fans de la pareja. Durante un tiempo su relación fue un cuento de hadas moderno con apariciones públicas, gestos de cariño y la confirmación de que lo que se veía en pantalla también era una hermosa realidad en sus vidas. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las aguas comenzaron a agitarse. La separación de Kerem y Hande, anunciada en su momento, fue un golpe duro para muchos. Ambos actores, talentosos y carismáticos, se habían convertido en una de las parejas más queridas del panorama internacional. Y aunque ambos han seguido adelante con sus carreras y vidas personales, ha habido momentos y situaciones que han hecho que la pregunta sobre su relación actual resurja con fuerza. Especialmente ha llamado la atención el comportamiento de Kerem Bürsin, quien, según muchos, parece estar evadiendo cualquier tipo de interacción pública o mención relacionada con Hande Erçel. ¿Pero por qué esta evasión? ¿Qué hay detrás de esta aparente distancia? Aquí es donde entramos nosotros para analizar las posibles razones, basándonos en lo que se ha visto, lo que se ha dicho y las dinámicas habituales en el mundo de las celebridades. Es importante recordar que aunque como fans amamos ver a nuestras parejas favoritas juntas, la vida real de los famosos está llena de complejidades, presiones y decisiones personales que nosotros, desde fuera, solo podemos interpretar. Una de las teorías más comunes es que Kerem, quizás, está intentando mantener una distancia profesional y personal después de la ruptura. Es natural que tras el fin de una relación, especialmente una que fue tan pública, los involucrados busquen un espacio para sanar, para rehacer sus vidas sin la constante sombra de la expareja. Si Kerem siente que cualquier mención o interacción, incluso la más inocente, puede reavivar viejas heridas o generar especulaciones no deseadas, optará por el silencio y la distancia. Esto podría ser una estrategia para protegerse a sí mismo, para evitar la atención mediática no deseada y para concentrarse en sus nuevos proyectos sin el lastre del pasado. Piensen en la presión a la que están sometidos estos artistas. Cada foto, cada me gusta, cada comentario en redes sociales es analizado al milímetro por miles, a veces millones, de seguidores. Si Kerem está en una nueva etapa de su vida, quizás con nuevos proyectos o incluso con una nueva relación que prefiere mantener en privado, podría sentir que cualquier alusión a Hande podría complicar esa nueva fase. La evasión sería, en este caso, una medida de autopreservación, una forma de controlar la narrativa de su propia vida y de asegurarse de que el foco esté en su presente y futuro, no en un capítulo cerrado. Otra perspectiva a considerar es la profesional. Ambos son actores muy exitosos y con carreras prometedoras. Después de una relación tan mediática, quizás sintieron la necesidad de marcar un antes y un después, de demostrar que sus carreras son independientes de su vida amorosa. Kerem, en particular, ha estado muy activo en nuevos proyectos, incluyendo producciones internacionales. Mantener una distancia marcada de Hande podría ser una estrategia para consolidar su imagen como un artista multifacético, independiente y enfocado en su crecimiento profesional, sin ser constantemente asociado a su exnovia. Es posible que haya acuerdos o consensos tácitos entre ellos, o incluso entre sus equipos de representación,
para evitar temas que puedan generar controversia o desviar la atención de sus trabajos actuales. Además, no podemos subestimar el factor de la prensa y los medios. En Turquía, la prensa del corazón es particularmente voraz. Cualquier indicio de reconciliación, cualquier encuentro casual, sería magnificado y convertido en noticia. Si Kerem sabe que la prensa está constantemente a la caza de una señal que indique que él y Hande aún tienen algún tipo de conexión, lo más sensato para él sería evitar cualquier situación que pudiera darles carnada. Su evasión podría ser, en parte, una forma de no darles lo que quieren, de mantener su privacidad y la de Hande a salvo de la intrusión mediática. También existe la posibilidad de que Kerem simplemente haya seguido adelante de una manera más radical que Hande. A veces en las rupturas una persona puede cerrar un capítulo de forma más definitiva y buscar activamente la desconexión, mientras que la otra puede ser un poco más nostálgica o mantener un afecto residual. Si este fuera el caso, la evasión de Kerem sería su forma de comunicar que, para él, la relación ha terminado y que no hay espacio para volver a ella, ni siquiera en términos de amistad o interacciones casuales. Analicemos algunos de los momentos que han alimentado estas especulaciones. Hemos visto a Kerem en eventos públicos, entrevistas y sesiones de preguntas y respuestas donde, si bien habla de sus proyectos y de su vida, tiende a ser muy cuidadoso o directamente evita mencionar a Hande. Cuando se le pregunta indirectamente, sus respuestas suelen ser genéricas, enfocándose en el respeto mutuo y el cariño por los buenos momentos vividos, pero sin entrar en detalles que sugieran una amistad continua o un contacto frecuente. Por otro lado, Hande Erçel, aunque también ha seguido adelante y ha sido vista en nuevas facetas de su vida, a veces parece tener una actitud un poco más abierta a mencionar el pasado de manera positiva. Esto podría ser una diferencia en sus personalidades o en cómo procesan las rupturas. Kerem, al ser más reservado, opta por una estrategia de pasar página, de forma más discreta y sin dar pie a malentendidos. Otro punto importante es la influencia de los fans. Si bien el apoyo de los fans es invaluable, también puede ser una fuente de presión. Los fans que amaban a la pareja a menudo desean verlos juntos de nuevo, o al menos mantener una dinámica de amistad cordial. Si Kerem siente que cualquier interacción con Hande podría ser malinterpretada por los fans, o que podría generar expectativas irreales, preferirá mantenerse al margen. Su evasión podría ser una forma de proteger tanto a Hande como a sí mismo de la intensidad de las expectativas de los seguidores. Hemos visto también cómo en ocasiones han coincidido en eventos o han estado en el mismo círculo social, pero han evitado fotografiarse juntos o interactuar de forma notoria. Esto refuerza la idea de una decisión consciente de mantener las distancias. No se trata de una disputa pública, sino de una elección silenciosa y deliberada de evitar cualquier situación que pueda generar especulaciones innecesarias. Además, el mundo de las relaciones de celebridades es muy sensible. Un movimiento en falso, una palabra mal interpretada, puede tener consecuencias desproporcionadas. Kerem quizás ha aprendido de experiencias pasadas o de observar a otros artistas, que la mejor manera de evitar la toxicidad mediática es ser extremadamente cauteloso con todo lo relacionado con relaciones pasadas. Es fundamental, también, considerar que las personas cambian y evolucionan. Lo que funcionaba en una relación puede no funcionar fuera de ella. La dinámica de pareja que crearon en Senkalkapm y durante su noviazgo podría ser muy diferente a la dinámica que tendrían como amigos o exnovios. Quizás, para que ambos puedan seguir adelante plenamente, la mejor opción es mantener caminos separados, al menos en términos de interacciones públicas y mediáticas. Entonces, ¿hay una única razón por la que Kerem Bürsin evade a Hande Erçel? Probablemente no. Es una combinación de factores: la necesidad de privacidad, la protección de su carrera individual, la presión mediática, la dinámica personal tras una ruptura y el deseo de seguir adelante sin estar atado al pasado. Es probable que en su vida privada, las cosas sean mucho más sencillas y quizás hasta tengan una relación cordial y respetuosa, pero han elegido mantener esa privacidad lejos de los focos. Su evasión no necesariamente significa algo negativo. Podría ser un acto de madurez, de profesionalismo y de respeto hacia sí mismos y hacia sus caminos actuales. Como espectadores, a veces nos cuesta separarnos de la ficción y entendemos a los actores como los personajes que interpretan, pero es vital recordar que son personas con sus propias vidas y decisiones. En resumen, la aparente evasión de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel se explica, muy probablemente, por una combinación de la necesidad de mantener su privacidad,
proteger su carrera individual, evitar la presión mediática y la intensidad de los fans y simplemente seguir adelante con sus vidas tras una relación que fue muy pública. Ha optado por una estrategia de cautela y distancia para controlar la narrativa de su vida personal y profesional. Esperamos que este análisis les haya sido útil e informativo. Nos encanta desgranar estas historias para ustedes y traerles las mejores explicaciones. Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta aquí y que dediquen su tiempo a ver nuestros vídeos. Ahora, la pregunta es para ustedes, ¿qué piensan sobre esta situación? ¿Creen que hay alguna otra razón detrás de la evasión de Kerem? Nos encantaría leer sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios. Participen, debatan y compartan sus puntos de vista. Y si les ha gustado este vídeo y creen que deberíamos seguir cubriendo temas como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores que también podrían estar interesados en esta intrigante historia. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros contenidos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.